solo hay una persona que dice, yo soy Dios, y ese es Jesucristo. Y eso nos pone un problemón de la pera, porque claro, o lo es o no lo es. No puede ser una buena persona. Yo suelo decir a la gente, digo, mira, Jesucristo no es una buena persona. Esto no quiero que lo corten y lo pongan así, ¿vale? No puede, porque Jesucristo o es Dios o es un mentiroso. Lo que hay antes, que está mal dicho, porque no hay un antes, puesto que no había tiempo, pero lo que viene antes del Big Bang, para entendernos, necesariamente ha tenido que ser algo inteligente, porque lo lógico es que aquello hubiera terminado mal y no terminó mal. No es material, no es temporal y no es espacial, puesto que la materia, el tiempo y el espacio se crean en ese momento. ¿Mitos que te gustaría desmentir? La mayor parte de los científicos son ateos. Pues mire, no. Científicos experimentales, científicos que se dedican a la ciencia experimental, como he dicho, el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias, estoy hablando de física, química y medicina y fisiología, más del 95% son teístas o religiosas. ¿Milagros actuales? Pues mira, hace nada ha pasado uno en Lourdes. Hace nada, quiero decir, hace un mes, el milagro 72 de Lourdes. Para que un milagro se considere milagro en Lourdes, lo que tiene que pasar es que haya una curación instantánea, no explicada por la ciencia, pedida y que además sea permanente. Yo le digo a las personas que tengan fe, por favor mantengan la fe. Sea cual sea la razón que la tengan, manténganla. Porque eso es una de las cosas que les va a hacer feliz. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo un invitado muy, pero que muy especial, José Carlos, que es presidente de la televisión, de la cadena de televisión EWTN, es empresario, padre de 7 hijos. Bienvenido, José Carlos. Muchísimas gracias por tenerme aquí, yo soy Sofian. Gracias por haber estado. Ha tardado 1 hora y media. Realmente ha tardado casi más él en venir aquí. Estamos en Barcelona, ha tardado casi más él en venir aquí que... Muchas gracias a Igor también por esto. Gracias a ti, José Carlos. Tenemos que tratar, José Carlos, las evidencias científicas de si Dios existe o no existe. Muchas personas se cuestionan esto. Me gustaría que explicases un poco para esas personas que tienen dudas si hay alguna evidencia científica realmente de si Dios existe. La respuesta es sí. Hay muchas evidencias y de muchas ciencias. Hay evidencias que vienen lo que yo llamo las nuevas 5 días, que están en el libro. Hay evidencias desde la biología, hay evidencias desde la química, hay evidencias desde la matemática, desde la cosmología y hay evidencias desde la física. Evidencias que además han aparecido, realmente llevan mucho tiempo, pero en los últimos 50 años han aparecido evidencias de esas 5 ramas de la ciencia que no dejan ninguna duda de que eso que nosotros llamamos Dios existe. Porque el problema social muchas veces es que las personas que son agnósticas ateas tienen una especie de... les da un sarpullido cuando oyen la palabra Dios. Entonces, si quieren, quiten la palabra Dios y usted imagínese una superinteligencia que no es ni temporal, ni es espacial, que no es material, que cuida de la creación. Bueno, pues eso es lo que dice la ciencia que existe. La evidencia más fuerte que pueda determinar para esas personas que les cuesta aceptar la existencia de Dios. Pues es muy difícil, porque cada uno, ¿sabes qué pasa? Que cada uno le hace tic una. Me he dado cuenta que es, ¿sabes? En ya todas las conferencias que he dado y tal, hay personas a las que las evidencias de la biología les hacen tic. Es decir, mira, le hablas del genoma humano y le dices, vamos a ver, ¿tú sabes cuáles son las posibilidades estadísticas de que tu ADN esté funcionando de forma aleatoria? Pues 1 entre 4 elevado a 1.375.000. Hay 4 bases nitrogenadas en el ser humano, la CGT. Tenemos 1.375.000 pares de bases. Las posibilidades de que eso se haya ensamblado aleatoriamente son 1 entre 4 elevado a 1.375.000. Hay el tipo que dirigió el proyecto Genoma Humano, que es una persona que se llama Francis Collins, él era ateo antes de empezar el proyecto y al final, a mitad del proyecto, el proyecto duró como 14 años, a mitad del proyecto, empezó en 1990 y terminó en el año 2004. A mitad del proyecto él se hizo teísta, es decir, no, tiene que haber un Dios. Al final del proyecto se bautizó, porque era cristiano, pero se bautizó y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Esa es una. Hay gente a la que le gusta las evidencias de la física, ¿sabes? Entonces cuando hablas del Big Bang y dices, bueno, pues si el universo tuvo un principio, pues necesariamente ha tenido que tener un principio. Y otros, muchos científicos han sido convertidos por lo que se llama el principio antrópico. Yo te explico. El principio antrópico es que las
constantes de la física y las leyes de la física necesariamente han tenido que ser diseñadas. Dicho de otra forma, que la posibilidad de que tengan el rango que tienen y que por tanto permitan la vida humana es tan pequeño y las otras posibilidades son tan grandes que estadísticamente alguien ha tenido que diseñarlas. Esto lo decía Fred Hoyle, que era un científico que también se convirtió, dice, necesariamente las leyes de la física nuclear han tenido que ser diseñadas. Entonces esa es otra de las... Luego hay una, a mí me encanta una de las matemáticas, lo que pasa es que la gente, muy poca gente sabe lo que son los teoremas de incompletitud de Gödel, pero los teoremas de incompletitud de Gödel demuestran necesariamente que para la consistencia de la ciencia tiene que existir eso que llamamos Dios, que lo cual, cuando la gente me dice, bueno, es que no está demostrado, es una inferencia, es una deducción, lo cierto es que lo está. O sea, si la ciencia tiene que ser consistente y completa, de acuerdo con Gödel, tiene que existir eso que llamamos Dios. Esas personas que no creen si no ven, yo si no veo no creo, ¿qué les diría? Lo primero es que de verdad se pregunten eso, porque si no veo, no creo, lamentablemente muchas veces es si ves, tampoco creo. Entonces, que sean sinceros consigo mismo. ¿Es de verdad eso? Porque si usted viera un milagro, ¿creería en Dios? Si la respuesta es sí, entonces, ahora si quieres hablamos de milagros que están pasando. Ahora, porque la gente piensa que los milagros no pasaban, pero los milagros significa una intervención no material en el mundo material. Por tanto, que necesariamente viene de eso que llamamos Dios. Pero es gracioso porque hay un ateo muy famoso que se llama Dawkins que le hicieron esa pregunta. Y él, es que yo creo que en un exceso de sinceridad, porque no estoy muy seguro de que él supiera lo que estaba diciendo, dijo, no, mira, si hubiera en este momento y en el cielo hubiera un dedo que apareciera y dijera, yo soy Dios, incluso entonces no creería. Dice, porque seguro que habría una explicación. Y eso es un poco lo que me he dado cuenta que pasa, Sofian, es muchas veces el ateo, el agnóstico, está buscando la ranura por la que seguir con su increencia. Yo le puedo presentar todos los argumentos según los cuales necesariamente eso que llamamos Dios existe, y siempre habrá, ya, pero realmente sí. Entonces hay un resquebrajamiento en ese enorme muro. Entonces no ven el bosque, ven el árbol y dicen, no, pero es que aquel árbol, si te das cuenta, no es del todo, con lo cual el bosque no existe. Entonces la primera respuesta que le diría es, sinceramente, lo que necesitas es ver qué. Porque hay un milagro. Pues mira, hay milagros eucarísticos, yo la gente, esto no lo trato en el libro, pero hay milagros eucarísticos que aparecen y que están ahora, que se pueden ver y que se pueden estudiar y que han convertido a gente y que lamentablemente pues hay personas que dicen, no, pues seguro que hay algo detrás. Entonces siempre estás buscando una excusa para no creer. Mira, Santo Tomás decía que la principal razón por la que la gente es escéptica es por falta de voluntad, no es por falta de entendimiento. No es porque yo no pueda entender que existe Dios, sino porque no quiero que exista Dios. En el libro menciono, hay un autor ateo que se llama Thomas Nagel, que él dice eso, dice, a mí me sorprende que todas las personas alrededor que tengo que son inteligentes crean en Dios. Porque yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Realmente lo que está diciendo es, yo no creo que Dios existe porque no quiero que Dios exista. Menciona José Carlos los milagros. Muchas personas se estarán preguntando qué milagros han pasado. Si nos pudieses explicar alguno, para poner un poquito de contexto. Esto no hablo en el libro, lo digo porque, vamos a ver, cuando se habla de milagros, mucha gente pliega y dice, esto ya estamos hablando de Mickey Mouse. ¿Qué es un milagro? Un milagro, insisto, es una intervención en el mundo natural que no tiene explicaciones naturales y lo llamamos milagro los cristianos cuando tiene un objetivo más allá de hacer pues algo especial, un objetivo de comunicar algo. Entonces, en la vida de Jesucristo, por ejemplo, él hizo milagros. La gente podrá decir, bueno, vaya, eso no está comprobado, eso no pasa. Lo cierto es que está comprobado y podría
podría echarte aquí una charla de por qué los milagros de Jesucristo que se ponen en el Evangelio, aquellas personas lo constataron y lo escribieron en el momento en que lo estaban viendo y nos ha llegado ahora y leemos aquello mismo que aquellos escribieron. Pues esto es objeto de otro libro. Milagros actuales. Pues mira, hace nada ha pasado uno en Lourdes. Hace nada, quiero decir, hace un mes, el milagro 72 de Lourdes. Para que un milagro se considere milagro en Lourdes, lo que tiene que pasar es que haya una curación instantánea, no explicada por la ciencia, pedida, por tanto, rezada, y que además sea permanente. Hay 72 milagros de esos. El último ha pasado, insisto, hace 2 meses. Bueno, pues la ciencia dice, pues chico, yo no entiendo cómo esta persona ha podido ser curada. Yo te digo, el milagro 71, que me acuerdo que lo he leído hace relativamente poco, fue un soldado de la Primera Guerra Mundial, un inglés, que llegó a Lourdes prácticamente muerto. Había perdido una pierna, además. En el camino de Lourdes se encuentra con un sacerdote anglicano. Para los que no lo sepan, los anglicanos, Lourdes es un sitio de peregrinación católica y por tanto donde se apareció la Virgen. Nosotros se apareció la Virgen, es la verdad. Pero los anglicanos no creen en ella. Entonces este soldado que venía de Inglaterra pues tuvo que cruzar el canal y yendo en tren. Estamos hablando del año 1900 y tantos, una cosa así. Bueno, pues este sacerdote anglicano dijo, mira, no vayas allí porque te estás muriendo, vamos a dejarlo. El caso es que él fue, se curó. Tenía además la cabeza, como había tenido metralla, tenía parte del cerebro ido, se estaba muriendo. O sea, básicamente dudaban de que la persona pudiera llegar. Se curó milagrosamente, tanto se curó milagrosamente que vivió otros 30 años. Como consecuencia de eso, el sacerdote anglicano se convirtió al catolicismo. Uh-huh. Las 2 personas que iban con el sacerdote anglicano se convirtieron al catolicismo. Entonces, yo entiendo que el escéptico lo que dirá, bueno, pues eso es algo que no podemos entender, pero seguro. Al Señor le faltaba medio cerebro. Vamos a explicarlo. Le faltaba medio cerebro. No hay razón científica médica que explique la curación de ese Señor. Sobre los milagros eucarísticos que hemos hablado, no sé si justo antes o a rodar, hay un médico ateo que fue a mirar. El milagro eucarístico es que nosotros creemos que cuando el sacerdote consagra, la hostia se convierte, por la transubstanciación, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tal como Él nos dijo. Estamos ahora saliendo de la Semana Santa, Él nos dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Eso es lo que creemos los cristianos desde el año 1. Pero claro, eso lo tienes que creer. Tú lo que ves es un trozo de pan y tú dices, bueno, pues ahí debe estar Jesucristo porque me lo prometió. En circunstancias especiales se convierte el pan en tejido cardíaco. Claro, esto parece, bueno, esto es como, insisto, no, mire, vayan ustedes, hay en Argentina, hay varios casos, hay uno en el Escorial, España, pero hay varios que han pasado en el siglo XX donde no existe explicación de cómo es posible que un trozo de pan se haya convertido en tejido cardíaco, que además emana sangre del tipo AB. Eso, claro, se reía este señor, el doctor, creo que es boliviano, que es ateo, y fue y lo miró. Y ahora está dedicando su vida, se convirtió, y está dedicando su vida a que la gente sepa que eso pasa. Y que hay, en este momento, hay instancias donde eso está pasando. Es decir, hay una hostia de pan que se ha convertido, insisto, en tejido cardíaco, que además late y del que emana sangre. Entonces, para contestar tu primera pregunta, al que si no quiero ver, o sea, si necesito ver para creer, pues véalo usted. Ahora, ¿estoy seguro? No estoy seguro. Pero en muchos casos, lamentablemente, eso no es lo que es necesario. Porque es la voluntad la que ha dicho, yo no quiero creer. Y no me importa lo que tú me pongas. Voy a hacer lo imposible por encontrar la fisura por la que escapar con mi escepticismo. Parece brutal. Muchas personas se preguntan por qué hay que creer un Dios y quién creó a Dios. Seguro que la habrá escuchado muchas veces, ¿no?
¿Por qué hay que creer en Dios? No, no hay que creer en Dios. O sea, no hay obligación de creer en Dios. La gente puede vivir usted perfectamente sin creer en Dios. Ahora yo no sostengo, es la realidad. Si usted quiere ser feliz, es mejor creer en Dios. Esa no es una razón para creer en Dios, una razón, si eres intelectual, pero sí es una razón vital. Lo cierto es que para ser feliz en esta tierra, Sofian, creer en Dios es uno de los ingredientes que te ayuda. ¿Se puede ser feliz sin creer en Dios? Yo creo que no, sinceramente. Yo iba a decir probablemente sí, pero creo que mucho menos. Vamos a ponerlo. Puesto que la felicidad es una graduación, pues mucho menos. Y ahora, porque eso era... ¿Por qué? Pero había otra parte de la pregunta que sí, ¿quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? Es un problema de definición, porque Dios es el que es y por tanto el increado. Fíjate que cuando en el Antiguo Testamento el Dios de nuestros padres, el tuyo y el de mis padres, se presenta a Moisés, le dice, Moisés le pregunta, bueno, ¿y a quién? Voy a llevar esto y voy a decirle al pueblo de Israel con quién he hablado. Y la respuesta de Dios es, yo soy. Diles, yo soy. Yo soy ha hablado contigo. Yo soy es Yahweh. Como llaman a Dios judío, como le llamamos de allí nosotros. De hecho, se le llama Yahweh, que es la palabra que dijo, de ahí viene yo soy, Yahweh viene, o sea, yo soy. Y luego los judíos muchas veces por respeto lo llaman Adonai. Pero lo cierto es que la palabra que Dios usó para sí mismo es Yahweh, yo soy yo. Y de hecho, luego muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habla, dice, yo soy. Niña, levántate. Yo soy. Y está diciendo, yo soy Dios. Yo soy aquel mismo Dios de vuestros padres. Entonces, ¿quién es Dios? Aquel que es. Y suelo decir, la diferencia, nosotros, nuestra esencia es la contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hubo una época en que no estábamos, somos contingentes, estuvimos y dejaremos. Nuestra existencia es contingente, depende de algo. La existencia de Dios es esencial. El ser cuya esencia es la existencia y por tanto existe. ¿Qué es Dios? El que existe. Yo soy. Por tanto, no es creado. Es el único ser que no es creado. Es de la definición de Dios. Y ya para terminar, fíjate, el ateísmo de principios del siglo XX, si quieres, o hasta 1970, creía que el universo era increado y que por tanto la materia es increada. Ahora sabemos que eso no es cierto. Pero hasta 1960, más o menos, hasta que aparece el Big Bang, muchos ateos decían, bueno, la materia es increada. Entonces no tenían problema en imaginar que la materia no tenía creación, siempre era eterna. Bueno, pues eso mismo que le aplicaban a la materia, aplíquenselo a un ser personal, que es lo que llamamos Dios. Ese ser personal es increado. ¿Dónde queda todo el tema del ego? Porque hay personas que quizás por ego les cuesta aceptar, ¿no? ¿Crees que tiene alguna relevancia el tema del ego? Mucho. Al final del libro lucubro sobre, bueno, cuáles son las razones por las que si todas estas evidencias están, hay gente todavía científica que no son creyentes. Es verdad que, contrariamente a lo que la gente cree, suelo decirlo, es un dato que es cierto, el 95% de los premios Nobel de Ciencias de los últimos 100 años son teístas, creen en Dios o además religiosos, de cualquier religión. El 95%. Pero claro, hay un 5% que no. Entonces la pregunta es, bueno, si fuera tan evidente, sería el 100%. Y la respuesta es no. Por dos razones. Primero, porque Dios siempre no se va a imponer en ti. Te va a dejar la libertad, con lo cual va a permitir que tú le rechaces. Como buen padre. ¿Tú quieres que Aarón te rechace? Tu hijo. No. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Qué harías si te rechaza? Dejarle. Si es mayor. Que no, ahora tiene 4 años, pero... Por cierto, mandamos aquí un saludo a Aarón y a Farah, que nos verá. ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Pues mirarle, llorando,
y dejarle ir. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, Él no se va a imponer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces es el ego. Como te decía Thomas Nagel, yo es que no quiero creer en Dios. Yo no quiero. Hitchens, antes de morir, dijo, no quiero. En WTN, en la cadena que presido, tenemos un documental fantástico sobre un tipo que se llama Saúl Alinsky, que era un judío ateo del siglo pasado, finales del siglo pasado, que él era ateo y además, sorprendentemente, consejero de la Conferencia Episcopal Americana. Creo que los obispos americanos a lo mejor tendrían que pensar quién era su consejero, pero lo cierto es que este señor, una semana antes de morir, o unos días antes de morir, concedió una entrevista al Playboy y dijo, no, yo es que no quiero ir al cielo. Está escrito por él, yo es que no quiero ir al cielo. Yo, donde me encontraré mejor es en el infierno. Yo digo en el libro, digo, hombre, yo espero sinceramente que no se hayan cumplido sus deseos. Pero lo que él dice es, yo no quiero estar con Dios. Entonces, las razones al final son personales. Y una persona elige. Yo por eso suelo decir, por favor, usted en el estado en el que esté, al final de su vida, y si tiene un minuto, segundos, diga esta frase. Cristo, tú eres Dios, confía en ti, perdóname. Eso, con eso te salvas. Acabamos de salir de Semana Santa. Si te acuerdas, a Jesucristo le crucifican con 2 ladrones. El primer santo cristiano es San Dimas, que es un ladrón. Decimos ladrón, pero debía ser algo más que ladrón, puesto que le estaban crucificando. Entonces, este tipo, que debía ser un mal bicho, crucificando, dice, Señor, que yo pueda estar contigo. Y Jesucristo le dice, cuando está muriendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la primera persona que nosotros sabemos que está en el cielo. Era un malhechor. Es un ejemplo precioso, porque da igual lo que hayas hecho. Da igual lo que hayas hecho. Dios te perdona, como tú a Aarón. Da igual lo que Aarón haga, te lo puedo asegurar. Es pequeñito, yo tengo 7 y son mayores. Y alguna que ha hecho cualquier cosa. Pero da igual. Tú le perdonas. Tú lo único que quieres es que tu hijo vuelva. Y eso es lo que está deseando. Ese es el Dios. Es el Dios cristiano. Ese es el Dios que realmente nos dice la ciencia. Es un Dios que cuida de su creación, que quiere a su creación. Muchas personas se están preguntando cuál es el sentido de la vida. José Carlos. Es algo muy profundo. Yo le voy a dar mi respuesta, porque yo creo que cada persona tiene que encontrarlo. Pero lo que tenemos obligación, a mi juicio, es de ser felices. Entonces, el sentido de la vida, hay un santo católico que se llama San José María, que es una frase que escuché en esta Pascua, no, en la Pascua anterior, que desde entonces repito bastante, que él dice, cada vez me doy más cuenta, como reflexionando, de que aquellas personas que son felices en el cielo son aquellos que han sido felices en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro sentido? Tenemos que ser felices. Aquí y luego. Y nuestro sentido es ser felices en esta vida y en la que viene. Y esas personas que les cuesta encontrar el sentido de la vida en esta vida, digamos, es porque quizás estén relacionados con Dios, porque muchos no la saben encontrar. Pues es difícil también, porque esto es como si fuera un médico y me dijera, bueno, aquellas personas que les duele la cabeza y tal, bueno, no lo sé, habría que mirarlo cada persona. Pero el consejo general, que es válido para todos, es recen. Yo soy cristiano y sé qué es lo que funciona. Recen en una iglesia. Entren en una iglesia, pónganse delante de un santísimo, delante de un crucifijo y pídanle que les dé fe. Y digan así, yo no creo, vamos, ni de coña que tú eres Dios. No lo creo. Pero si lo eres, por favor, dame fe. Y has mencionado la iglesia. ¿Cómo has visto la evolución? Porque se suele decir que cada vez se cree menos en Dios. ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Es nuestra percepción? Dicen que las iglesias cada vez están más vacías. ¿Cómo ves? La respuesta es no, cada vez no se cree menos. Es una especie un poco de creencia que tenemos nosotros en Occidente,
pero te voy a dar los datos. Tú eres millennial, yo soy baby boomer. Los baby boomers éramos más creyentes, somos más creyentes que los millennials, pero lo cierto es que la siguiente generación, la generación Z, es mucho más creyente que tu generación. Entonces, si quieres, ha habido como una curva y una subida. Hay un estudio del Pew Research en Estados Unidos que dice, más o menos de memoria, que como el 60% de de la generación Z se considera a sí mismo como muy religioso. Otro 20 y tantos % se considera como religioso, y al final hay, no sé, un poco más de un 5% y menos de un 10% que eso se considera no religioso. Que eso es mucho menos no religioso de lo que pasaba en tu generación. Ahora, es verdad que en la parte de Occidente nosotros hemos visto que ha habido una caída de la práctica religiosa, sobre todo en España. Yo he estado fuera de España 30 años y sí me he dado cuenta que cuando he vuelto, que he vuelto hace 4 años, hay mucha menos práctica religiosa en los últimos 40 años. Entonces, sí hemos notado que eso ha evolucionado negativamente. ¿Y por qué digo negativamente? Porque es una de las cosas, como te dije antes, que la práctica religiosa hace que las sociedades sean más felices. Yo se lo diría a los políticos una vez más, da igual que usted crea o que no crea, si usted quiere que la sociedad en la que vive o que dirige sea una sociedad feliz, es importante que tengan práctica religiosa porque es uno de los ingredientes que hace que las personas sean felices. Usted les quita la práctica religiosa, les quita la familia, les quita la salud, les estás quitando cada una de las 3 cosas que hacen mayor la propensión a ser feliz. Y luego, ¿por qué la gente tiende a no creer? Pues por el patas. No sé si lo habíamos dicho en cámara o no en cámara, pero vamos, el patas es, nosotros lo llamamos el patas, la gente lo llamará el demonio, pues del mismo modo que existe Dios, que es un ser personal, pues existe el demonio, que también es un ser personal, espiritual, cuyo único objetivo es alejar a la gente, a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque nos odia. Esto ya estamos entrando en teología, pero la razón que nos odia es porque Él es un ser espiritual que se considera con mayores capacidades que el ser humano, cosa que es cierto, y sin embargo tú y yo somos criaturas de Dios, hijos de Dios, y Él no. Y entonces nos odia por envidia, y su objetivo es apartarnos del camino de Dios. Y del mismo modo que estoy seguro que en tu vida has encontrado personas que te han llevado por el camino correcto y que tú estabas medio desviado y que te han ayudado a ir en la dirección que te hace feliz, esas personas trabajaban para Dios. Incluso si no lo sabían. Hay otras personas que trabajan para el patas, incluso si no lo saben, y que te llevan por el camino que es incorrecto. Al final la responsabilidad es de cada uno de nosotros, no nos engañemos, no es del patas, no es de las personas que te influyen, es de cada uno de nosotros, pero sí es verdad que hay personas que a lo mejor sin saberlo y a lo mejor algunas sabiéndolo, trabajan para el patas del mismo modo que hay personas que trabajan. Brutal. Cuando hablas del patas, que antes lo has explicado muy bien y me gustaría entrar, es un espíritu, es gente que está con nosotros, porque la evidencia científica, claro, al no demostrarse, o no sé si se puede demostrar un espíritu, un alma, las personas se estarán preguntando, vale, ¿quién son estas malas personas o el demonio? ¿No? Vamos a mencionarlo así. Estamos completamente fuera del libro, lo digo para que la gente, no sé, el libro no va de eso, el libro va de las evidencias científicas experimentales de la existencia de Dios. Ahora ya me estás preguntando por temas que están fuera del libro. Entonces, ¿qué es el patas? Pues el patas es el demonio y por tanto es un espíritu y por tanto un ser personal con el que uno se puede comunicar del mismo modo que se puede comunicar con Dios, cuyo, insisto, su objetivo es alejar al ser humano de Dios. ¿Y hay personas que trabajan para él? Sí, pues personas que son malas y a lo mejor sin darse cuenta, pero están haciendo lo que el patas quiere. Y esto voy a decir una cosa que a lo mejor no es muy popular, pero porque muchas veces es muy difícil decir Pepe o Juan es malo. Sin embargo, sí hay personas malas. Y esto yo se lo digo a mis hijos, mira, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas equivocadas y hay personas acertadas. Y confundir lo que es un error con ser malo no es justo. Porque hay personas que están equivocadas pero no son malas. Pero hay personas que son malas. ¿Qué quiere decir que son malas? Cuyo deseo hacia ti es hacerte el mal. Y eso hay que tenerlo en cuenta, del mismo modo que hay personas que son buenas. Nos resulta mucho más fácil aceptar Pepe es bueno y Juan
es bueno y sin embargo nos resulta mucho más difícil aceptar Pepe es mala o Juana y sin embargo lo son. Entonces es de sabios saber que hay personas que nos desean el bien y hay personas que no. Mitos que te gustaría desmentir, José Carlos. Hay unos cuantos. Te voy a decir 3 que normalmente en las conferencias digo. El primer mito, y del que ya hemos hablado. La mayor parte de los científicos son ateos. Pues mire, no. Científicos experimentales, científicos que se dedican a la ciencia experimental, como he dicho, el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años de ciencias, estoy hablando de física, química y medicina y fisiología, más del 95% son teístas o religiosas. Segundo, cuanto más ciencia, menos Dios. No, también mentira. Werner Heisenberg, que es premio Nobel de Física y probablemente un físico más importante de la historia, incluyendo Albert Einstein, que es el padre de la física cuántica, dice: el primer sorbo del vaso de las ciencias naturales te alejará de Dios, pero al final de la copa está Dios esperándote. Cuanto más ciencia, eso lo dice también Pasteur y lo dicen algunos, Marconi, cuanto más ciencia, más Dios. Otra que está dedicada a mis amigos católicos, a mis amigos cristianos. No, mire, muchas veces me encuentro y digo, bueno, a mí no me des razones, yo creo en Dios, yo no necesito razones para creer en Dios. Fantástico. Yo le digo a las personas que tengan fe, por favor, mantengan la fe. Sea cual sea la razón que la tengan, mantengan la fe. Porque eso es una de las cosas que les va a hacer feliz. Pero lo cierto es que sí se necesitan razones para creer. El 82% de los millennials de tu generación abandona la práctica religiosa porque piensa que ciencia y fe están enfrentados y no es así. Otro mito. Se necesita fe para creer en Dios. Eso parece que es cierto, ¿verdad? Pues no, no lo es. No se necesita tener fe religiosa para creer en Dios. De hecho, los católicos sabemos eso porque en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que se puede llegar al conocimiento cierto de la existencia de Dios a través de la observación de la naturaleza y pensando. Lo dice en el número 36. Pero la demostración de que no se necesita fe es que hay mucha gente que cree en Dios y que no tiene fe religiosa. Aristóteles creía en Dios y no tenía fe. Simplemente se necesita pensar. Para tener que Dios existe, no se necesita fe. Para creer que Jesucristo es Dios, sí se necesita fe. Para creer que la Virgen María es Virgen María, sí se necesita fe. Para creer que Dios es uno y trino, sí se necesita fe. Pero para creer que Dios existe, no se necesita. ¿Necesitas ser buena persona para creer? ¿Se necesita ser buena persona para creer en Dios? No. Tú puedes creer en Dios incluso siendo mala persona. Porque como hemos dicho... Joder. Jolín. ¿Verdad? Como hemos dicho, se puede creer en Dios puramente por una actividad intelectual. Se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios solo a través del conocimiento científico o simplemente de pensar. Mira, Anton Zeilinger es el premio Nobel de Física del año 2022. El último o el penúltimo. Él era ateo. De hecho, no era bautizado. Él es austríaco. Y se ha convertido en la creencia en Dios. Y la frase es, con la observación de la naturaleza hay tantas maravillas que he decidido creer en Dios. Necesariamente Dios existe. Yo no, hasta donde yo sé, no tiene una práctica religiosa, con lo cual tampoco sé si es buena o mala persona. Seguro, espero que sea buena persona. Pero lo cierto es que para creer en Dios no se necesita ser buena persona. Ahora te voy a hacer la pregunta que a lo mejor querías hacerme, que es ¿te hace mejor persona creer en Dios? Y la respuesta es sí. Y yo sé que esto es muy impopular entre las personas que no creen en Dios. Y es lógico que lo sea, puesto que ellos creen en Dios, dicen, oye, ¿cómo me está usted diciendo que soy peor persona que Sofián, que cree en Dios? O que José Carlos, que cree. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que José Carlos, que cree en Dios, es mejor persona que José Carlos, que no cree en Dios. Si yo no creyera en Dios, sería peor persona, con toda seguridad. Ahora, José Carlos creyendo en Dios a lo mejor es peor persona que Pepe, que no cree en Dios. No estoy comparando Pepe con José Carlos, estoy comparando José Carlos que cree con José Carlos que no cree. Ahora bien, el corolario de lo que estoy diciendo es que una sociedad que creyera en Dios
sí sería necesariamente mejor, porque cada una de las personas sería mejor persona si creyera en Dios. Me gustará saber tu opinión. Se habla de que llegaremos a ser inmortales. La inteligencia artificial creará conciencia. ¿Dónde crees que quedará la religión si eso realmente se efectúa? Es que no es cierto, no es posible, no va a pasar. Primero, no vamos a ser inmortales porque el ser humano, como te he dicho, es contingente. Duraremos más, duraremos menos, pero... En segundo lugar, la inteligencia artificial, te lo digo, con la ventaja de haber... Yo era consejero delegado de una compañía que se dedica a Big Data y también inteligencia artificial. De lo que consiste es en tener capacidad para leer muchos datos de distintas fuentes, datos que no son asimilables, datos de una base de datos que tenemos aquí, otra base de datos que no se juntan. Entonces, de lo que se trata es que haya muchos datos de distintas fuentes y que se lean muy rápido. Esas son las dos capacidades que, es decir, tenemos que tener muchos océanos de datos que incluso que no se puedan hablar entre sí, pero tener la capacidad de ponerlos juntos y luego leerlos muy rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos que la inteligencia artificial va a leer o va a juntar o va a recomponer están ya en el cuadrado donde meto los datos. Es decir, que de lo que no meto no saco. Cuanto más meto, más sacaré, pero de lo que no meto no saco. Hay una diferencia muy grande contigo. Y fíjate, y vuelvo a Gödel, que lo hemos mencionado antes. Gödel, en los teoremas de incompletitud, demuestra que tú sabes que hay verdades que no sabes demostrar. Lo vuelvo a repetir. Hay verdades que tú sabes que son verdad, que nadie te las ha dicho y que además no puedes demostrar, pero sabes que son verdad. Eso es particular del espíritu humano. Eso, de hecho, es lo que viene a demostrar con los teoremas. Esa es, digamos, la intuición que tiene Gödel para escribir los teoremas de incompletitud, que viene a demostrar que necesariamente Dios existe. Porque lo que él llega a demostrar es que en cualquier sistema formal existen verdades que no se pueden demostrar con las proposiciones y axiomas de ese propio sistema formal. Pero eso no pasa en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es todo lo que hay, lo voy a procesar de una forma muy rápida, muy eficiente y muy efectiva. Pero es todo lo que hay, nada más que lo que hay. Y otro mito que he escuchado, que es que la élite mundial utiliza la religión para manipular a la sociedad. ¿Cómo ves el tema? Yo diría que es más bien al revés. Si hubiera élites mundiales, su objetivo es al contrario, es un hombre sin religión. ¿Por qué? Porque un hombre con religión es un hombre libre. Si yo soy hijo de Dios y sé que tengo un alma inmortal, hombre, lo que me hagan aquí me va a molestar, te lo digo yo. Pero lo cierto es que toda mi vida no depende del mundo físico. Por eso los santos son libres. Por eso han muerto mártires libres. Por eso, sin embargo, si hubiera élites mundiales, que supongo que las hay, lo que pretenderían es que tú no tuvieras religión. ¿Por qué? Porque si no tienes religión dependes de ellos. Si todo lo que tienes es esta vida, de lo que dependes es de ese café, de ese agua. ¿Y quién te dé el agua y quién te dé el café? Si tú eres religioso y sabes que el agua y el café no es más que para este tiempo que estás en el mundo, pero hay una vida inmortal, hombre, pues tiene importancia. A mí me gusta el buen café, pero lo cierto es que tiene una importancia más relativa. José Carlos, ¿el creer en Dios es una experiencia o es una creencia? Muy buena pregunta, me parece. Las dos cosas. Te voy a decir, el creer en Dios creador es puramente intelectual. Se puede llegar a ello, como he dicho, intelectualmente. Ahora bien, por ejemplo, el cristianismo es una experiencia, es una relación. El cristianismo es muy especial. ¿Por qué? Porque es la única religión a la que tú no vas, ¿sabes?, con gran esfuerzo acercándote a Dios. ¿Sabes? El budismo, el islam, el hinduismo, ¿sabes? Es una subida, es un escalar acercándome a la iluminación y acercándome a Dios. En el cristianismo, Dios viene
a ti. O sea, Dios, creador, se hace hombre y se convierte en uno como nosotros. Entonces, esa relación, somos la única religión cuyo fundador dice yo soy Dios. Mahoma no dice yo soy Dios. Buda no dice yo soy Dios. Confucio no dice yo soy Dios. Lao Tse no dice yo soy Dios. John Smith, el fundador de los mormones, no dice yo soy Dios. Hubbard, el fundador de la cienciología, no dice yo soy Dios. Ellos son profetas o videntes o iluminados. Pero ninguno dice yo soy Dios. Solo hay una persona que dice yo soy Dios. Y ese es Jesucristo. Y eso nos pone en un problemón de la pera, porque claro, o lo es o no lo es. No puede ser una buena persona. Yo suelo decir a la gente, digo, mira, Jesucristo no es una buena persona. Esto no quiero que lo corten y lo pongan así. ¿Vale? No, Jesucristo no es solo una buena persona. No puede. Porque Jesucristo o es Dios o es un mentiroso. O es Dios o estaba loco. Pero no tiene otras posibilidades. Entonces, la relación que yo tengo con Jesucristo es una relación personal. Eso me lleva a si solo existiese una religión, porque al final cuando hablamos de Dios, Dios solo es uno, y hay muchas religiones, ¿qué pasa si solo hubiese una? Primero, lamentablemente no todos creemos, me alegra que creas que Dios es solo uno, pero hay muchas personas en el mundo que creen que Dios hay muchos. El hinduismo es politeísta. El budismo difícilmente cree en Dios, ¿sabes? Es una filosofía. Entonces el paganismo es politeísta, hay muchas religiones que son politeístas, pero es verdad que también desde la pura lógica se llega a la conclusión de que Dios necesariamente solo puede ser uno. Si solo hubiera una religión en el mundo, pues fantástico, porque necesariamente sería la religión verdadera. Si, por ejemplo, se encontrase vida en otro planeta, que es la finalidad y todos hablan, ¿no? ¿Dónde quedaría la existencia de Dios? Voy a matizar tu pregunta. Ajá. Si se encontrase vida o vida inteligente, si se encontrase vida, que es muy posible que exista, ¿por qué? Pues porque sabe que existe química del carbono en otros planetas, se puede existir agua y entonces es posible que exista vida. No pasa nada. Si existe vida inteligente, eso es muy, muy improbable. Muy, muy improbable. Tan improbable como que exista vida inteligente en nuestro planeta. Es muy improbable que tú y yo estuviéramos aquí. Está en contra de todas las posibilidades que haya vida en este planeta y sin embargo la hay. Es una de las demostraciones, si quieres, de que Dios existe, puesto que está en contra de la estadística el hecho de que haya un país, un planeta como el nuestro, donde tenga vida inteligente. Ahora bien, podría haberla. Una de las cosas que yo intento es no decirle a Dios lo que tiene que hacer. Entonces, Dios puede haber creado vida en otros sitios. Su magnanimidad puede haber creado vida en otros sitios. No hay absolutamente ningún problema. Desde luego, no desde mi religión. Algo que, a decir, va a sonar como una broma, ¿no? Pero te dice, ¿qué viene primero, huevo o la gallina? Si todos tienen el conflicto el Big Bang, ¿dónde queda toda la existencia? Las personas todavía se están preguntando. Vamos a ver. No estoy muy seguro de entender tu pregunta, pero voy a intentar contestarla y si no me... lo que dice la teoría del Big Bang, que no es una teoría que forma parte del modelo cosmológico estándar, lo digo porque hay todavía personas que siguen, y estoy seguro que en los comentarios de YouTube va a haber decir, no, pues el Big Bang, pues miren, no, el Big Bang está comprobadísimo. Se comprobó con un satélite que se llama el COBE, que se lo mandaron los norteamericanos. Después otro que se llama el Relict 1, que es el satélite que mandaron los soviéticos para intentar desdecirlo. Después se comprobó con otro que ha vuelto en el año 2014, que es el WMAP. Se comprobó de una forma teórica a través de los teoremas de Penrose-Hawking. Después se ha comprobado en el año 2012 con los teoremas de Borde-Vilenkin y Good del límite del tiempo pasado. Se ha comprobado con la radiación cósmica de fondo. Es uno de los teoremas que está más comprobado de toda la física. Hombre, por supuesto, pasado mañana puede salir cualquier cosa que... Pero lo cierto es que pierdan toda esperanza, como decía exactamente Vilenkin cuando dijo el teorema. Tenemos que perder toda esperanza. En cualquier universo o multiverso que tenga la constante de Hubble-Lemaitre mayor que cero, es decir, que como el nuestro, que se expande, ha tenido que haber un principio. Entonces, hace 13.700 millones de años el universo no existía. Y con un acto de lo que yo llamo creación, o lo que llamamos creación, pero llámalo como te dé la gana, el universo apareció. ¿Qué significa eso? Significa
que toda la materia no existía y apareció. El tiempo y el espacio. La materia, el tiempo y el espacio necesariamente tuvieron que aparecer en el mismo momento. ¿Por qué? Porque si hubiera materia y tiempo, ¿en dónde? Y si hubiera tiempo y espacio, ¿cuándo? Entonces, materia, tiempo y espacio han tenido que aparecer en el mismo momento. Y eso aparecieron hace exactamente 13.751 millones de años, más o menos un 1%. Esto lo ha comprobado el satélite WMAP repetidas veces y ha traído los datos a la Tierra. Ahora bien, eso pone un problema enorme para los ateos, porque la respuesta del ateísmo a, bueno, y entonces, ¿qué vino antes? La respuesta que me he encontrado 100% de las veces es bla, 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 o bien, no lo sé, pero no es Dios. Lo que resulta un poco científico, que es, me da igual lo que usted me diga, pero va a ser que no es Dios. Pero lo que es cierto e indudable es que el universo no existía y empezó a existir. Eso es lo que desde la teología se llama un acto de creación. Pero llámalo, es decir, pasó de no existir a existir. Insisto, el universo, materia, tiempo y espacio, toda la materia estaba condensada en menos de la cabeza de un alfiler. Es lo que pasa con el Big Bang. Hay un momento que se llama la gran expansión y desde entonces el universo se expande. Bien, lo que hay antes, que está mal dicho porque no hay un antes puesto que no había tiempo, pero lo que viene antes del Big Bang, para entendernos, necesariamente ha tenido que ser algo inteligente, porque lo lógico es que aquello hubiera terminado mal y no terminó mal. No es material, no es temporal y no es espacial, puesto que la materia, el tiempo y el espacio se crean en ese momento. Si toda la materia, el tiempo y el espacio se crean en ese momento, aquello que lo creó necesariamente no puede ser ni material, ni espacial, ni temporal. Y además muy inteligente. Y además cuida de la creación porque aquello podría haber salido mal y sin embargo en cada instancia salió bien. Bueno, pues eso de no material, no espacial, no temporal, que cuida de la creación y que además es muy inteligente, se empieza a parecer mucho a eso que nosotros llamamos Dios. Por eso, si usted no quiere creer en Dios, llámelo una superinteligencia. Queda más a gusto. Es eso que llamamos. ¿Y eso se creó de la nada? Porque muchas preguntas se preguntan. Yo ahora me pongo en la mente de la audiencia y dice, ¿pero eso se creó de la nada? ¿El Big Bang vino de la nada? La respuesta es que desde el punto de vista científico no lo sabemos con toda seguridad, porque hay un momento donde las leyes de la física no funcionaban. Pero la respuesta es sí, puesto que no había nada antes. Pero, insisto, es muy difícil de entender porque no había nada en el sentido de no había materia, pero tampoco había espacio y tampoco había tiempo, con lo cual no había nada antes es una frase realmente injusta para lo que pasó antes del Big Bang, porque el antes, el tiempo, esto es difícil de entender, pero el tiempo es una entidad creada. Es decir, el tiempo, que nosotros lo vemos como donde nos movemos y existimos porque somos seres espaciotemporales, lo cierto es que no hubo un antes donde no hubo tiempo. Es gracioso porque la primera persona que se da cuenta de esto es San Agustín. De hecho, en muchos libros de cosmología se menciona a San Agustín en las confesiones, porque cuando los paganos, lo mismo que entonces que ahora, se reían de los cristianos, lo mismo entonces que ahora, y decían, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de que creara el universo? San Agustín se da cuenta de que el tiempo es también una entidad creada. Y entonces les contesta, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes porque no había antes. Porque el tiempo apareció en el momento de la creación. Es gracioso. En el siglo IV, V, mucho antes de que, por cierto, el que por primera vez modeliza la teoría del Big Bang es un sacerdote católico. Es el padre Lemaitre, un sacerdote católico belga. Bueno, pues es en 1900, en la mitad del siglo XX. Es decir, muchos, 16 siglos antes, hay un sabio católico que también llega a esa misma conclusión. La teoría de que venimos del mono, creo que profundizases acerca de ello. Eso es la teoría de la evolución. Sí. Entonces ahora estamos pasando de... Ya la Tierra ha sido creada y entonces ahora es cómo viene el sol. Vamos, la teoría de la evolución, voy a decirte 5 cosas sobre ello. Primero, no desdice la existencia de Dios. Si la teoría de la evolución fuera cierta, pues lo único que diría es que Dios ha utilizado los mecanismos de la evolución para que tú llegues aquí. Dios te quería a ti, Sofiane, y esto es importante. Lo que está diciendo
lo que yo vengo a decir es que solo existen dos posibilidades. O tú estás aquí por casualidad o estás aquí porque alguien deliberadamente quiso. Y solo hay esas dos posibilidades. Y que lo pienses, solo hay dos posibilidades. O estás por casualidad o porque alguien quiso. Bien, como yo sostengo que es alguien que quiso, ese alguien que quiso pudo pensar en tus padres, tus abuelos, etcétera, etcétera, y hacer que evolucionara de otra especie. Y utiliza los mecanismos de la evolución para llegar a eso. Primera parte. Segunda, la teoría de la evolución, en contra de lo que dicen muchos evolucionistas, no está aceptada sin discusión. Hay una cosa que se llama la macroevolución y hay una que se llama la microevolución. La microevolución parece que sí está demostrada. La macroevolución, que es el salto de especie a especie, dista mucho de estar demostrada y de hecho está contestada. Y lamentablemente decir, cada vez más. Entonces, puede ser cierta o puede no ser cierta. Tercer parte. La teoría de la evolución, en cualquier caso, no explica de dónde sale la vida. El señor Darwin, cuando lo explica por primera vez, dice, después de haber habido un ser autorreplicante, entonces vemos que la evolución tiene estos mecanismos. Pero él parte de la existencia de la vida. Y la teoría de la evolución no explica y no pretende explicar de dónde sale la vida. Y realmente en este momento, Sofian, no hay ninguna teoría que nos explique cómo apareció la vida. Se intentó hacer unos experimentos, se llaman los experimentos de Miller-Urey a mediados del siglo pasado, según los cuales se intentó hacer la sopa primordial y poner los mismos elementos que se suponía que habían existido en la Tierra en el momento de la aparición de la vida, es decir, sulfatos, fosfatos, etc. Le aplicaron unas cargas eléctricas y no salió nada más que aminoácidos. No hubo vida. Tanto es así que en los últimos 50 años esos experimentos se han dejado abandonados porque no parece que aquello provocara vida. Seguimos sin saber qué es la vida. Cuarta parte de la respuesta. Realmente, el que primero que explica la teoría de la evolución es un tipo que se llama Russell Wallace. La gente se lo ha atribuido a Darwin, que está muy bien porque es verdad que él escribió el libro sobre las especies, pero realmente antes que él hay una persona que se llama Russell Wallace, que es el primero que habla de la teoría de la evolución, y él era un cristiano muy creyente, es muy religioso. Pero estas cosas que tienen los ateos se han cogido a Darwin, que era al final de su vida fue ateo, y no a Russell Wallace, que era muy creyente y sin embargo defendía también la teoría de la evolución. Y quinta, realmente la teoría de la evolución que hoy, no los evolucionistas ateos, pero vamos, cualquier biólogo que esté a favor de la teoría de la evolución, defiende una teoría de la evolución que se llama teoría sintética de la evolución. ¿Por qué? Pues porque cuando Russell Wallace la proponen por primera vez, por ejemplo, la genética no estaba ni descubierta. La genética como ciencia se descubre después, que por cierto, el padre de la genética es un señor que se llama Gregorio Mendel, que también es sacerdote católico agustino. Entonces, la genética cambia mucho de los paradigmas que tenía la evolución. Entonces, la teoría sintética de la evolución surge mucho después y el padre de la teoría sintética es un señor que se llama Alexander Dobzhansky, que es también un cristiano fervoroso ortodoxo. Con lo cual, ni siquiera la teoría de la evolución actual es necesariamente hecha a Dios. Es al contrario, han sido los padres de la teoría de la evolución, si quieres, independientemente de que sea verdad o no, porque puede no serlo, son personas cristianas. Yo creo que no he dado una respuesta más completa en mi vida, tú. Brutal, no, muy bueno. Porque esto me lleva a la pregunta de lo que se está enseñando a día de hoy en los colegios, Sí. la teoría de la evolución. Al final, si nos ha demostrado, se está enseñando una teoría que quizás no sea del todo cierta. Y es cierto. Si se está enseñando en los colegios y se enseña como teoría, oye, es una teoría que es plausible, es decir, es posible, pero no es necesariamente cierta en macroevolución. Insisto, cada vez es más contrario a lo intuitivo. ¿Por qué? Porque parece que no ha habido tiempo. Y puede haber, insisto, puede ser cierto, puede ser cierto que haya pasado de especie a especie, pero lo cierto es que no se sabe. No se sabe, no hay ningún caso en el que sepamos que realmente esta especie ha evolucionado en esta otra especie, en macroespecies. ¿Por qué no ha habido tiempo? Pues porque como sabemos que el universo tiene 13.700 millones de años y también sabemos que el sistema solar tiene 4.500
500 millones de años, pues lo cierto es que para la replicación de cualquier proteína, por ejemplo, se ha necesitado más tiempo que el tiempo que existe. Te lo voy a poner de una forma muy rapidita. Hay un tipo que se llama Douglas Huxley que ha calculado cuánto tiempo se necesitaría para hacer la replicación de una proteína de 150 bases. ¿Vale? Y es más tiempo del que existe hoy vida en este planeta. Incluso si la replicación se hiciera en cambios de mínimos de Planck de tiempo. Que es, para entendernos, el mínimo de Planck de tiempo es el mínimo de tiempo posible. No existe los tiempos, el tiempo tiene un mínimo posible, que es lo que se llama el mínimo de Planck. No hay más mínimo que ese. Incluso si la réplica se hiciera a esa velocidad, no habría habido tiempo para crear una proteína de 150 bases. Esas personas que son ateas pueden llegar a creer, de la razón o la fe. De las dos formas. De las dos formas. Dios busca cualquier resquicio para llegar y hacer... Vamos a ver, del mismo modo que hemos dicho que el patas tiene por objeto separarte de Dios y por tanto hacerte infeliz, el objetivo de Dios es hacerte feliz, del mismo modo que tú, Aarón. Y es lo que quieres, Aarón, su felicidad. Entonces, se va a meter por la rendija que pueda para volverte a traer. Hay una parábola preciosa que es la de el hijo pródigo en la Biblia. Y es un padre cuyo hijo se va. Es preciosa. Para la que muchos lo conocerán, pero vamos, es básicamente hay dos hijos, tiene dos hijos el padre, y entonces en un momento el hijo pequeño le dice, papá, dame todo, que me quiero ir y me voy a gastar dinero en juergas. Básicamente le dice eso. Y el padre y el hijo se va, ¿verdad? Y el hijo se va, se gasta el dinero y vuelve cuando se ha gastado el dinero y pasa una hambruna y dice, voy a ser trabajador de mi padre. ¿Qué es lo que hace el padre? Sale y le recibe y no le pregunta y no le dice, ¿dónde has estado? ¿Y qué has hecho? ¿Y por qué llegas tarde a casa? No, gracias por volver. Y además vamos a abrir el cordero cebado. Eso es Dios. Dios solo está esperando que vuelva. Pero hay una cosa que me he dado cuenta la última vez que he leído esta, y es que Dios actúa de una forma que tú no harías ni yo tampoco. Si tu hijo Aarón en algún momento, o mi hijo Diego, en algún momento me dice, papá, dame mi dinero que me voy a ir de juergas, ¿se lo darías? No. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Sí. Le deja libre. Y harías bien en no dejárselo, lo digo porque yo, vamos, desde luego a Diego o a Diego, no se lo dejaría. ¿Por qué? Porque además es lo correcto. Sin embargo, lo que es sorprendente es que Dios, que es el Padre en este caso, sí le dice al Hijo, toma. Es decir, Dios te va a dejar libre. Entonces, ¿cómo puede volver la persona a Dios? A través de la fe. Por eso recen. Pídanlo. O sea, yo suelo decir que rezar funciona. Las únicas personas que piensan que rezar no funciona son las personas que no rezan. Todos los que rezamos sabemos que funciona. Entonces recen y pídenlo. Y luego estudien. Léanse el libro. Por cierto, tengo que decir que los derechos de autor del libro no van para mí. O sea, con lo cual, por supuesto, tengo interés en vender el libro porque todos los derechos de autor van para la fundación de WTN. Pero yo no me llevo un duro sobre las conferencias o sobre los libros que vendo. Entonces, pero lean este libro o cualquier otro libro que les vaya a acercar a Dios. Vean este podcast o cualquier otro podcast que les sirva para acercarse a Dios. Y luego vayan a una iglesia y pídanlo. Nosotros dejaremos, con tu permiso, el enlace por favor. En la descripción. ¿Qué consejo le darías? Será en el libro, pero ¿algún consejo que tú les darías a esas personas que están en búsqueda, ¿no?, de la existencia de Dios, pero que tienen esa resistencia, ya sea por el entorno o por varias circunstancias de su vida? Como te he dicho, yo creo que rezar. ¿Y rezar qué es? Lo digo porque la persona va a decirme, vamos a ver, yo no puedo rezar si no creo en Dios, ¿cómo voy a rezar? Pues rezar no es más que decirle a ese que no crees que te gustaría tener. Luego, acercarse a personas que les puedan ayudar a acercarse a Dios.
Pues muchas veces son las compañías, muchas veces la novia, novio, amigo de la novia, el novio. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones esas compañías son las personas con luz que te acercan y para hacerte feliz, ¿sabes? Y alejarse de esas otras personas que son tóxicas o que pueden hacer mal. Mira, el otro día me escribió, que por cierto me emocionó, yo no sé si va a ver este podcast, me recibo muchas cartas, gracias a Dios. Una de las cosas que está pasando, para mi sorpresa, es que hay personas que se convierten o que, ¿sabes? Gracias al libro, a los podcasts, gracias al Espíritu Santo. Sinceramente no tengo ninguna vanidad sobre, y además lo digo de verdad, no tengo ninguna vanidad sobre esto, pero me escribió una persona, me empieza la carta, dice, soy un padre de 40 años, un padre cualquiera, me cuenta un poco su vida, y tiene 2 hijos, y me dice, pues tuvo un accidente en la pierna, eso le dejó durante un tiempo en el dique seco, y aprovechó para leer. Y dice, pues Chesterton, vi los podcasts de la... ¿Cómo se llama esto? No sé qué, de la Vendée. Es unos podcasts fantásticos, unos sacerdotes, pero fantásticos, solo puedo recomendarlos. Que se llama la abadía, no, la vicaría de la Vendée, creo, algo así. Y perdónenme, por favor, que alguien lo ponga en esto. Dice, vi eso, vi lo otro, estaba dando. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona estaba buscando a Dios. Porque él era ateo. Además dice, estaba enfadado con Dios porque a los 12 años mis padres se divorciaron y mi fe, además lo dice precioso, mi fe se quedó congelada en ese momento. Dice, luego vi un podcast donde yo aparecía, leyó el libro y su mujer se convirtió, él se ha convertido y se lo enseñó a mi mujer. Y la verdad es que me emocionó muchísimo y, ¿sabes? Todavía me emociona y le doy las gracias, de verdad, muchas gracias a él y a todos aquellos que me han mandado esas notas preciosas porque bueno, la verdad es que sirven a mí para dar gracias a Dios. Y me hacen mejor también. Entonces, ¿qué es lo que le diría a esa persona? Pues que haga eso. ¿Sabes? Que lea buenos libros. Chesterton, buen libro. C.S. Lewis, que lea personas que han escrito para hacer el bien. ¿Sabes? Que no lean a Sartre, a filósofos franceses cuyo objetivo es... ha habido gente que se ha suicidado después de las Sartre y no me extraña, pero que vean podcasts como este o como otros que les ayuden a ser mejores y a ser felices. Como he dicho, el objetivo, Sofian, en nuestra vida es ser feliz. Aquí y allí. Gracias a ti, José Carlos, por toda la labor que haces. También gracias por estar aquí, obviamente. Y yo creo que estás transformando a muchas vidas. Eso es importante porque muchas veces nos identificamos, ¿no?, con personas que quizás no conocemos y tienen esa aura, ese conocimiento, ¿no?, que nos dan claridad. Esas personas, me gustaría saber si has visto un rasgo psicológico de esas personas que no son creyentes. Si es una característica psicológica o es algo cultural, algo familiar, ¿a qué se debe? Te voy a decir, te voy a contestar de 2 formas. Una, haciendo la investigación de mi nuevo libro, hay un psicólogo que se llama Paul Beach. Bueno, ahora te voy al general. Lo que yo he observado, que es más lo particular. He observado que gente, hay veces, que lo que está es enfadado con Dios. No es que no crea en Dios, es que no quiere creer en Dios porque está enfadado con Dios. Porque algo le ha pasado en su vida que le ha hecho mucho daño y que en lugar de somatizarlo para bien, porque esas cosas o te llevan para el bien. He visto también muchas personas que han tenido un accidente, de hecho estoy pensando en mi amigo Álvaro, que ha tenido un accidente, una catástrofe, si quieres, y que le ha servido para lo contrario, para elevarse y decir, no, mira, mi vida ha cambiado, mi vida va a cambiar. Entonces, esas cosas que te pasan, que cambian la vida, están por una razón y es porque quieren que te eleves y que dejes de ser el yo que eres para ser un yo mejor. Pero es verdad que muchas personas a los que les pasa una tristeza, pierden un familiar o se divorcian o lo que sea, y lo somatizan muy mal y entonces se enfadan con Dios. Lo que es una cosa graciosa porque no creen en Dios, sin embargo están enfadados con él.
Entonces, realmente sí creen en Dios. Lo que están diciendo es, yo no quiero, no te quiero. Eso es mi observación de personas que te dicen, sabes, no creo en Dios, y lo dicen enfadados. Lo dicen enfadados. Y esto me lleva al punto general. Ya te digo, este Paul Bitz era un ateo, psicólogo, que escribió un libro que se llama La psicología del ateísmo. Y entonces él estudia qué es lo que tienen en común ateos. Y una de las cosas que tienen en común es que odian al padre. Entonces, él habla de Voltaire. Voltaire odiaba a su padre, que era de clase media, y Voltaire quería ser noble. Y de hecho se cambia el nombre. Se llamaba Arouet, quita el apellido Arouet. Voltaire, que es como un acrónimo de la madre. Lo mismo le pasa a Rousseau. Marx aborrecía a su padre porque su padre era judío, él se convirtió al protestantismo, entonces él consideraba que había quitado su historia. D'Alembert, Sartre, su padre muere a los 2 años. Camus, su padre muere también. Schopenhauer, su padre le abandona y los deja a la familia abandonada. Entonces, él llega a la conclusión de que mucho de lo que hay entre los ateos es el rechazo del padre. Y que como rechazan a su padre, rechazan al padre con mayúsculas. Yo lo dejo ahí. La investigación, hay un libro sobre él. De hecho, hay un libro y varios artículos sobre ese libro que viene a demostrar que eso es... Ahora, ¿es eso el caso de todos? No. Probablemente no es el caso de todos, pero lamentablemente sí, de muchos. Lo que nos llega a pensar que aquellos que somos padres tenemos una responsabilidad bastante grande por nuestros hijos. Llegados al punto de final de nuestra vida, ¿qué hay después? Yo te voy a decir lo que sé. Lo que sé es hay una vida futura y hay un juicio y hay y después de ese juicio pues dos posibilidades básicamente es o estás con Dios o no. Entonces vas con el Padre o no. Entonces es gracioso porque como acabo de mover Papa Francisco, muchas veces, o sea, lo que dicen es se ha ido a la casa del Padre. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que nos vamos a la casa del Padre. ¿Por qué lo creemos? Porque Jesucristo nos lo dijo. Y si yo creo que Jesucristo es Dios y lo creo, Dios no puede mentir. Esto es algo que es precioso del cristianismo también. Que Dios se hace hombre, Él no puede mentir. Y Él te dice, estaréis conmigo y yo os prometo vida eterna. ¿Qué es lo especial que nos da vida eterna? Entonces, ¿qué es lo que tenemos después? Pues vida eterna. Muchas personas, cuando no llegan a este nivel de conciencia, separan que hay el infierno, hay el cielo. ¿Qué es lo que, cómo ves? ¿Hay un infierno para las personas que no han creído? Porque antes has hablado del perdón, que Dios nos perdona, ¿no? Es como yo con mi hijo Aarón. ¿Realmente hay un infierno si Dios perdona finalmente a todos nosotros? La respuesta es sí. Hay un infierno. Yo sé que esto es muy impopular también. A todos nos gusta pensar que todos vamos al cielo. Pero lo cierto es que no habría cielo si no hubiera infierno. Si piensas, no tiene lógica que haya un cielo, un paraíso, una cosa que no es el cielo. La segunda respuesta es ¿por qué? Porque como Dios no puede mentir, Jesucristo nos habló más veces del infierno que del cielo. Esto es algo que también incluso los sacerdotes intentan obviar, porque, insisto, es impopular. Pero lo cierto es que Jesucristo sí nos dijo, y habrá ovejas a mi derecha y a mi izquierda, y los de la derecha irán nada, y los otros al rechinar de dientes. Y habla muchas veces del infierno. Y la segunda parte de tu pregunta, bueno, ¿y por qué entonces, si Dios es eterno? Bueno, pero Dios, como hemos dicho, no puede obligarte a estar con Él. Y si tú no quieres, no te puede obligar. Como te he dicho antes, ha habido Saúl Alinsky, que es el ejemplo que tenemos nosotros en WTN. Voy a hacer la publicidad en WTN, sí, que por cierto ustedes pueden ver en wtn.com.es. Hay una televisión a la carta y ahí van
Lobo con piel de cordero, es un documental. Ven el lobo con piel de cordero, es un documental que tiene 2 partes de 1 hora y habla de este personaje, de Saul Alinsky. Pero vamos, todos los programas de la televisión de WTN son gratuitos. O sea, usted se los puede leer, bajar, como un Netflix, pero gratuito y católico. Bueno, este señor lo que dijo es: yo no quiero estar con Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Obligarte? No puede hacerlo. Y has mencionado antes lo de ser felices en esta tierra. Has hablado de rezar. Sí que es verdad que a día de hoy las sociedades tenemos como mucho más estrés, necesitamos ir a un psicólogo y, y claro, no rezamos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces que es encontrarte contigo mismo para poder, ¿no?, llegar a Dios, ¿no? ¿Cómo ves el panorama un poco que tenemos actualmente? Muchas veces el psicólogo en sociedades que son originalmente cristianas sustituye al sacerdote. Para eso están los sacerdotes, para eso está un buen amigo. Pero oye, yo no voy a ser quien hable mal de los psicólogos, porque necesito un psicólogo o un psiquiatra que por favor lo utilice. Ahora, sí es verdad que una cosa es sentirte bien contigo mismo y otra cosa es la existencia de Dios. Es un ser exterior a nosotros, con el que tienes una relación y que además sana tus heridas. Con lo cual, intentar sanarte a ti mismo solo a veces puede funcionar, pero mi consejo es: no, pídele al médico que te cure. ¿Quién es el médico? En este caso, Dios. Lo bello que tenemos nosotros en el catolicismo es que además el sacerdote va y te perdona. Y es algo que he comprobado, Sofian, que funciona increíblemente. Alguien dirá: bueno, eso es un artilugio que han hecho porque psicológicamente... No, pero incluso así funciona. O sea, las personas tenemos necesidad, o sea, vamos acumulando peso por los actos que hemos hecho mal y que sabemos que hemos hecho mal, y por las cosas que no hemos hecho bien y que deberíamos haber hecho bien y sabemos que no hemos hecho bien. Y ese peso te va empujando para abajo. Entonces, Jesucristo, en su sabiduría, creó nosotros lo llamamos el sacramento de la penitencia, que es: hablas con Dios, porque el sacerdote no es más que el intérprete, si quieres, o el intermediario de Dios, y a Dios le dices: mira, he hecho esto, tenía que haber hecho esto otro, y da igual lo gordo que sea, lo cierto es que sales de allí perdonado. Has cogido la carga, la has puesto, como dijo él: venid vosotros los agobiados, yo cogeré vuestro. Lo dejas y sales nuevo. Vamos, si usted es católico y no se ha confesado, mi consejo es: hágalo, porque es verdad que se pasa mal, porque a nadie le gusta llegar allí y decir: mire, además hice esto y mentí, y además no aguanto y tal. Pero lo cierto es que es muy, muy... los americanos uplifting. O sea, sales de allí como volando. Sí, porque es verdad, te has quitado una carga. Te quedas una carga, ¿no? Al Sí, final. completamente. Si tuvieses enfrente tuyo un ateo, ¿qué le dirías? Bueno, primero le preguntaría, no le diría nada, le escucharía, pero lo escucharía. Primero es entender a la persona, ¿por qué? Ya te he dicho, está enfermo. Esto está enfermo. ¿Cuáles son las razones? He encontrado en muchas ocasiones, hay veces que el ateísmo es, si quieres, culpable, es decir, oye, yo es que... Y hay otros que simplemente es que nadie les habla de Dios. Entonces, escucharle, no les diría nada, te lo escucharía. Antes has mencionado también que Dios es como un padre, ¿no? Que está esperando que nosotros vayamos hacia él, ¿no? Pero muchas personas también intento, ¿no?, entrarme en su mente, ¿no? Y dicen: ¿por qué Dios permite el mal al día de hoy? Seguro que la habrás escuchado muchas veces y lo habrás respondido en tus conferencias. Pero me gustaría que dieses claridad para nuestra audiencia. Esto va a ser la segunda respuesta más completa, aparte de lo que te he dicho del evolucionismo. Vamos a ver, el mal existe, sin duda ninguna. ¿Por qué existe? Hay 2 tipos de males. Te voy a dar la respuesta, que viene desde mi religión. Pero primero, la persona que me lo pregunta, si la persona me pregunta: oye, ¿cómo es que Dios, tú crees en Dios,
existe el mal, y esa persona no cree en Dios, yo le preguntaría, bueno, pues dame tu respuesta. Porque yo te voy a dar mi respuesta. Y la respuesta cristiana es una respuesta que es coherente y además te va a dar una esperanza. Lo que yo te voy a decir es coherente y además te va a dar una esperanza. Pero antes de que yo te lo diga, ¿cuál es la respuesta del ateísmo? Fastídiate. El ateo, ante el mal en el mundo, que es una evidencia, ¿qué nos responde? Mala suerte. Joróbate. Es lo que hay. Con lo cual, no hay ni una respuesta ni hay una esperanza. Lo digo para que también pongamos las cosas en su sitio. Cuando un ateo lanza el mal en el mundo contra un creyente como creyendo que lanza un arma, ¿sabes? Una jabalina, y no, ya te he pillado, la respuesta a la jabalina inversa es, vale, dame tu respuesta. Si lo hace con mala intención, es la respuesta correcta. Es decir, dime, y la respuesta es, no tengo respuesta. Con lo cual, el ateísmo lo primero que hay que decir es que no tiene respuesta sobre el mal en el mundo. Y ahora te voy a dar la respuesta que viene de mi religión. El mal existe en dos formas. Existe el mal espiritual y el mal físico. El mal espiritual tiene por naturaleza lo que nosotros llamamos el pecado. Y tiene por origen lo que nosotros llamamos, es el libre albedrío. Es decir, tú haces algo malo, un pecado, hay un mal espiritual que te afecta a ti y a personas que están en torno. Luego está el mal físico, cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual. Es decir, al final, todo el mal tiene por origen en el libre albedrío. El ser humano actúa mal y como consecuencia se produce el mal. De hecho, dice el Génesis, y por el primer pecado entró el mal en el mundo. Ahora, yo entiendo que esto es difícil de entender. Vale, entonces Dios, ¿cómo? De acuerdo, fantástico, pero ¿y Dios por qué no lo remedia? ¿Por qué le pasa algo a una persona que no se lo merece? Y ahora la respuesta es, ¿Dios puede quitarte la libertad? No. Pero ¿no hemos quedado que Dios es omnipotente? En esto diferimos el Islam y el cristianismo. El cristianismo, a mi juicio, tiene la respuesta correcta. Pero el cristianismo dice, sí, Dios es omnipotente. Pero Dios no puede hacer nada. La omnipotencia de Dios significa que no puede hacer nada que sea contradictorio en sí mismo. Por ejemplo, ¿Dios puede hacer un triángulo que tenga 4 lados? No, no puede. ¿Pero por qué? Porque no es que no pueda, es que no es posible. No es posible hacer un triángulo de 4 lados. ¿Es posible hacer un gajo de la naranja más grande que la naranja? No, no es posible, es un imposible metafísico. Dios no, dice Santo Tomás, no digáis que Dios no puede, sino que no es posible. Dios no se puede contradecir. ¿Dios puede ser malo? Dios no puede ser malo. Entonces no es omnipotente. Sí, sí es omnipotente, pero no puede ir contra su propia esencia. Del mismo modo, Dios no te puede quitar la libertad. ¿Por qué? Porque un hombre sin libertad no es un hombre. No es un ser humano. Te conviertes en una máquina. Y Dios nos ha creado seres humanos. Nos quiere hijos. ¿Tú quieres que Aarón te quiera? Sí. Pero quieres que Aarón te quiera él, ¿verdad? No le quieres obligar a que te quiera, ¿verdad? ¿Tendría algún valor que tu hijo te quisiera sin tener opción a no quererte? No. No tiene ningún valor. El único valor que tiene es que tú quieras a tus padres, por cierto, lo que aplico a Aarón, debes querer a tus padres porque quieres, no porque ellos te obliguen. Entonces, del mismo modo, Dios nos deja libres. Se la juega con nosotros. Nosotros hacemos el mal provoca mal, y es de un hipócrita subido decir, ahora la culpa es tuya. Entonces, no, la culpa no es de Dios. Y ahora, ¿cuál es la esperanza? Pues esto lo suelo decir porque además quiero que esté en mi lápida cuando me muera. Hay una frase de San Pablo a los Romanos, carta a los Romanos, que dice, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso el mal que te pasa es para bien. Tú no lo ves, a veces lo verás. Yo he tenido la suerte de que muchas veces lo he visto. Y de hecho, muchas veces estoy seguro que tú en tu vida ha habido cosas que no querías en ese momento, que has dicho, Dios, ¿por qué me mandas esto? Y sin embargo que han sido para bien. Que gracias a eso eres la persona que eres. Y además eres mejor persona. Pero no lo viste en ese momento. Esa es la promesa de Dios.
todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Ahora cuidado, porque la promesa es para aquellos que aman a Dios. Una razón más para amar a Dios. Pero lo que dice es eso, todo es para bien. Y yo lo he visto. Ha habido cosas que me han pasado en mi vida, que es mayor que la tuya, que me han dolido muchísimo. Y que no querría a nadie que pasaran por ellas. Y sin embargo, que gracias a eso ha sido un túnel, que gracias a eso he pasado al siguiente valle. Ahora tienes que pasar por el túnel para pasar al siguiente. Y fíjate qué bonito, porque la frase termina, San Agustín dice, incluso el pecado. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios, incluso el pecado. Que eso también lo he visto. Pecados que son malos, se han convertido en algo bueno gracias a Dios. José Carlos, siempre digo que los puntos muchas veces se unen hacia atrás. Hasta que no pasa tiempo, y te he comentado antes lo que me sucedió a mí, Sí. que no se unen, pero tiene que pasar un tiempo, y quizás esa paciencia que no tenemos es lo que hace que tengamos esa rabia contra Dios, contra la vida, contra el mundo. Y esa rabia además hace que no lo somatices bien, que no lo cojas bien. Las cosas que te pasan, incluso vamos a ver, tú, yo mis hijos pequeños, para no seguir hablando de Aarón, a mi hija Isabel, y ahora que estamos Un abrazo desde aquí. Exacto. O a mi hijo Diego, que le gusta mucho el chocolate, estaría tomando chocolate todo el rato. ¿Sería bueno para él? No. ¿Le digo que no al chocolate? Sí. ¿Le gusta que le diga que no al chocolate? No. ¿Es bueno para él que le diga que no al chocolate? Sí. ¿Lo entiende? No siempre. No siempre. Del mismo modo Dios nos da todo lo que queremos. No. ¿Por qué? Porque es como el chocolate para Diego. No es bueno para mí. No es bueno para mí. En alguna otra ocasión he contestado, vamos a ver, cuando nosotros rezamos, Dios solo nos contesta de 3 posibles maneras. Le pidas lo que le pidas. Y además, mi sugerencia es que la gente le pida, por favor, que le pida de todo. O sea, que apruebe el examen, que mi matrimonio salga bien, que mi esposa embarazada vaya bien, que vaya bien este viaje. Yo encomiendo los viajes cada vez que... Todo. Y solo nos da 3 respuestas. Sí, te lo concedo. Y además te lo concedo ahora. Que me toque la lotería. Sí, ahora. O sí, pero más tarde. O no, porque no es bueno para ti, pero te voy a dar algo mejor. De lo mismo modo como tú le contestas a Aarón, solo le das 3 respuestas. Sí, papá, ¿jugamos al fútbol? Sí, ahora. Papá, ¿jugamos al fútbol? No, ahora no, que está lloviendo. Cuando escampe. Papá, ¿jugamos al fútbol? No, vamos a jugar al baloncesto, que es lo que a Aarón le gusta. Solo existen esas 3 respuestas. Entonces, todo se explica de esa forma. José Carlos, yo creo que todos hemos tenido miedo a fallar a nuestro padre, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, también a mi madre, cuando yo era pequeño, tenía miedo de fallarlo en varios aspectos de la vida. No sé si tú tienes miedo a fallarle a Dios en algún aspecto. Sí. Sí, y es algo que probablemente no es correcto. Porque sí, te voy a decir que fallarle no, tengo una enorme responsabilidad. Por eso no intento ir a todas las conferencias que me invitan, intento ir a todos los podcasts que me invitan, porque sé que es la providencia que me lo está poniendo delante. Entonces tengo un miedo no, pero vamos, tengo una especie de respeto de decir, oye, este podcast lo va a ver Pepe, Juan y Antonia. Antonia, Juana y Pepa. Y a lo mejor alguno lo necesita escuchar. Necesita escuchar tu pregunta. Entonces, sí quiero pensar que no le quiero fallar. No quiero fallar a Dios, pero del mismo modo que tú no querías fallar a tú. Ahora, también sé que cuando le fallo todos los días varias veces, me mira con cariño y me abraza. Que es
la belleza del cristianismo también, que decimos que es la amor, y lo es que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios que te abraza. Es que al final, o sea, es que si lo piensas, para coger todos los pecados, murió en una cruz por ti y por mí. Entonces, si lo piensas, que es inconcebible. Es inconcebible. ¿Por qué se hace el Dios ser humano? Porque la única forma, fíjate lo que te he dicho antes cuando te he hablado del mal. Tú que haces mal, te lo he dicho además, tú haces mal, el mal espiritual, y tiene un efecto en ti y en los demás. Porque estamos unidos, el ser humano, de alguna forma, las cosas que yo hago y las cosas que tú haces tienen una repercusión en el resto de los humanos, porque somos hermanos. Entonces, hay una forma de expiación, es decir, ¿sabes? Ahora voy a pagar por tu culpa. Tú estás en la cárcel, tengo que pagar una fianza y la pago yo. Y eso es lo que hace Dios. Pero para hacer eso tiene que ser uno de nosotros, porque esa expiación vicaria tiene que hacerse ser humano. Y se hace hombre y dice, y voy a pagar por todos estos. Todos estos son todos. ¿Por qué? Porque la muerte de un Dios vale más que todo eso. Entonces Él muere por todo eso. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que me quiere mucho más. Te quiere a ti mucho más de lo que tú quieres a Aarón. Que ya es decir. O de lo que yo quiero a Clara, a Cristina, a Paula, a Sofía, o a Teresa, o a Isabel o a Diego. Que esos son los 7 años. Muy bueno. No sé si quieres añadir algo más para las personas que todavía estamos en búsqueda de la existencia de Dios, que creas que nos hayamos dejado, porque no me gustará dejar nada tintero. Esta es la pregunta que odio que me hagan. Sé que es muy amplia. Porque no sé qué decir. No, yo creo que lo hemos tratado casi todo. Entonces, no. Incluso, mira, José Carlos, hay algo que a mí, por ejemplo, me hace pensar mucho, que es ese punto de inflexión que una persona, por ejemplo, que no sea creyente, tiene que sucederle en su vida para que crea. A veces son momentos trágicos, ¿no? Que te hace ese clic, ¿no? Por ejemplo, yo te mencionaba que a mí, por ejemplo, no en el ámbito de creer o no en Dios, sino, por ejemplo, yo tuve por eso le llamé batalla interna, que por eso no te lo mencioné. Tuve una batalla interna por el cual nació este proyecto, cambié mi vida y tal. Pero hay muchas veces que esto, si lo tenemos que extrapolar en creer o no en Dios, ¿qué tiene que suceder para una persona que no crea en su vida? Porque entras en la rueda de socialmente, trabajas, vas a casa, tu familia, pero ¿qué tiene que suceder para que tú...? Pues yo creo que la respuesta es, por favor, mirar toda vuestra vida con ojos sobrenaturales, porque Dios nos está hablando y muchas veces quita el ruido. Pero es verdad que Dios nos habla más en silencio, por eso en la iglesia, cuando hay en silencio, vete al monte, estás solo y piensa en Dios. Mira tu vida desde el punto de vista sobrenatural, porque la providencia, que es la acción ordinaria de Dios sobre nosotros, no siempre nos está diciendo cosas. Lo que pasa es que tenemos que escucharla. Entonces, hay que pararse y escuchar. Yo lo que diría es, el follón de todos los días, el coger el coche, el meterse en el tráfico, el poner la radio. Fíjate que estamos intentando no estar solos en ningún momento. Estate solo, estate callado. Ponte a rezar, medita, ponte delante de un santísimo, idealmente, y escucha, porque tiene algo que decirte. Es verdad que en muchas ocasiones hay momentos trágicos que son los que te dan Pero no tienes que esperar eso. Idealmente no, ¿sabes? Porque las caídas de caballo pues, normalmente duelen. En mi caso, siempre he sido católico y lo he contado en alguna ocasión, yo vivía en Israel y durante la intifada palestina, segunda intifada palestina, el 11 de septiembre me lo pasé allí y todo, y efectivamente fue un momento donde mi familia me dejó solo y me ayudó a pensar. La verdad que yo no se lo deseo a nadie. Una vez más, usted quiere estar en medio de suicidar bombas donde estoy poniéndote la máscara de gas y la turbina, pues y a lo mejor eso es lo que yo necesitaba, con toda seguridad es lo que yo necesitaba para acercarme.
Y luego además es un camino, o sea, la gente piensa que, bueno, ya me he caído, ya. No. A partir de ahí, pues nada, seguirá andando. Porque la vida, gracias a Dios, es larga. Pero el consejo es, recógete, pregunta a Dios en un momento con silencio. Porque normalmente Dios no le gusta gritar. Entonces susurra. Te susurra cuando estás en silencio y cuando no hay ruidos alrededor, ni ya te digo, ni la radio, ni la televisión, ni el Netflix, ni la novia, ni de copas. Que para todo hay un momento. Pero si tú quieres escuchar a Dios, normalmente cuando estás de copas, yo no le voy a decir a Dios, insisto, lo que tiene que hacer, ¿vale? Para saber tu respuesta, José Carlos, si tú tienes miedo a la muerte. No. Porque muchas personas que suelen venir aquí, hablando con ellos, ya me cuentan que no son creyentes y tal, y es una pregunta que a muchos aterra. Sí. ¿No? Y no sé si tiene que ver por si eres creyente o no eres creyente, esto influye. Yo creo que sí. Te voy a dar un ejemplo. No es yo creo, te voy a dar un dato para que En EWTN también tenemos un programa que es Católicos con Mensaje. El otro programa se llama Encuentros EWTN. Entonces, en uno de los dos, o si no en los dos, entrevistamos a un médico, que es el médico de cuidados paliativos, el jefe de cuidados paliativos de uno de los mayores hospitales de cuidados paliativos de España. Él era ateo. Él tendrá un poco más que tú. Y él lo que nos contó fue, yo veía que la gente se muere. La gente se muere. En cuidados paliativos estás cuidando justo antes de que las personas fallezcan. Simplemente lo que estás haciendo es quitarles el dolor. Bueno, pues lo que dice, yo vi una diferencia entre las personas que eran creyentes y aquellas que no. Las personas que no eran creyentes morían gritando, enfadados con la vida, enfadados con los que se quedaban, enfadados con su propia familia, porque ellos se quedan y yo me voy, arañando los últimos momentos de su vida, enfadados con el mundo y con ellos mismos, y los que no, los creyentes, morían en paz, acompañados por una familia, con la esperanza de tener una vida futura. Entonces, claro, él como ateo decía, bueno, pues una esperanza vana. La gente lo que pasa es que, ¿sabes?, ha tomado una droga que le llaman religión y esto es lo que... Hasta que algo le hizo cliquear, dice, vamos a ver, todos nos tenemos que morir. ¿Cómo me quiero morir yo? Le invitó a un sacerdote a una adoración. Él fue a esa adoración, no nos ha contado qué pasó, pero fue una adoración. Una adoración es donde nosotros, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y le adoramos. A Dios. Dios se tiene que hacer, se le adora. Se le reza y se le da gracias y se hace todo lo que se tiene que hacer delante de Dios. Y fue. Además, dice, entré aquí, había unas lucecitas, porque el ambiente era pues muy proclive, te decía, a encontrarse con Dios, nada aquí, y algo le pasó que le cambió. Ahora es un tipo de misa diaria. Y entonces sí, la respuesta es, con toda seguridad, todos nos vamos a morir, y cómo te afrontas ese momento es distinto si crees o sabes. Pero ya no es una cuestión de creer, es que yo sé que hay una vida después, o crees equivocadamente que no. Entonces, naturalmente, te quieres agarrar aquí por encima de todo y además, pues insisto, te enfadas con los que se quedan y tú te vas, ¿no? Parece muy bueno lo que acabas de comentar, José Carlos. Para ir concluyendo, que Dios no quiera, imagínate que falleces hoy, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? No sé cómo. Habrá de todo, habrá de todo. Supongo. ¿Cómo quisiera que me recordaran? Como familia, como alguien que les he ayudado también. Realmente como a todo el mundo. O sea, a mí me gustaría que tú me recordaras como una persona que, oye, contribuyó, ¿sabes? Nuestro objetivo aquí también es tocar otras vidas a efectos de que ayudarles también. Como te he dicho. Eso es como me gustaría que me recordaran. Y me gustaría que rezaran. Entonces, por favor, a todos aquellos que nos estén, que recen por mí.
Porque como digo, rezar funciona y lo voy a necesitar mucho en el momento del juicio, pues, ¿sabes? Seguro que me viene muy bien. Aquí, desde Batalla Interna, te recordaremos y te quiero dar las gracias por haber estado hoy con nosotros. No sé si quieres añadir algo más, José Carlos. Yo creo que no. Ya se me ha acabado el café, se me ha acabado el agua. Así que muchísimas gracias a ti por haberme traído. Muchísimas gracias a Igor. Un recuerdo especial también, otra vez, para Farah Muchísimas gracias. y para tu hijo. Y nada, y que Dios te bendiga.